Hola, buenas noches. Por diferentes acontecimientos se ubicaron en el centro de la escena personajes que tienen un rasgo en común que es al mismo tiempo un rasgo de la política de este tiempo y a nivel mundial. En las democracias del mundo irrumpieron distintos tipos de personajes y uno de esos tipos de personajes son los que yo llamo los líderes showmans. Hay una forma de liderazgo que es muy de estas últimas décadas y que tiene que ver con eso. Una de las formas del antisistema son los showmans de la política. Uno de los acontecimientos que muestra esa forma de liderazgo es el que terminó casi en una tragedia, el intento de linchamiento al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Sergio Berni es un exponente en Argentina de esa forma de liderazgo que viene de la vereda antisistema, aunque vivan de la política desde siempre, pero la pose es antisistema, el formato es antisistema, y dentro de ese formato está esa especificidad, el liderazgo de los showmans de la política. Sergio Berni se metió en un gran problema, se metió en un callejón sin salida por intentar algo que realiza siempre. Yo lo llamo demagogia escénica. Como ministro de Seguridad, manejando la policía de la provincia de Buenos Aires, logra poco y nada. En materia de resultados, la conclusión es que ese ministro de Seguridad es inmensamente ineficiente, pero sus montajes escénicos son grandilocuentes, siempre posando como una suerte de sheriff del cine, del western spaghetti. El western spaghetti se les decía, las películas de cowboys que se hacían en Italia, ¿no? El cowboy, versión italiana, tenía los personajes típicos de las películas de vaqueros, pero exagerados hasta casi lo grotesco. Bueno, la demagogia escénica de Sergio Berni lo lleva siempre a posar de sheriff de western spaghetti. O sea, siempre hay algo, un rasgo de casi patético, casi grotesco en sus escenificaciones. Bueno, en una escenificación más baja el helicóptero de Berni y casi en soledad total, con un solo colaborador al lado, pero sin su policía, avanza desde el helicóptero hacia donde protestaba una muchedumbre de colectiveros enardecidos por el horrendo asesinato que golpeó a esa comunidad de trabajadores, el colectivero que fue ejecutado por asaltantes en su ómnibus. Bueno, hacia allí marchó, hacia esa ira marchó Sergio Berni cuando bajó de su helicóptero y ahí casi fue víctima de un linchamiento, en una actitud imperdonable por mucha furia que uno puede entender, arremeter entre muchos contra una sola persona y desarmada es un acto de brutalidad cobarde. Y fue la policía de la ciudad de Buenos Aires la que rescató a Berni de que sea linchado. Pudo tener un final trágico, pero digo, ahí estaba este personaje que parece un sheriff del western spaghetti, que para describir su demagogia escénica, como la llamo yo, muchos usan la imagen de Rambo, ¿no? Como una suerte de Rambo. Eso es lo que posa Sergio Berni. Esa forma de hacer política hace de Berni uno de los exponentes de esto que es el liderazgo de los showman. Otro exponente es Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, que estuvo en el centro de la escena y fue noticia porque un tribunal del distrito de Manhattan inició el primer proceso penal contra un expresidente norteamericano, el primer caso en la historia
de los Estados Unidos. Y en el banquillo de los acusados quedó sentado Donald Trump. Y Donald Trump es eso, otro exponente del liderazgo de los showmans, ¿no? Son escénicos y desde siempre, desde antes de entrar en la política, tenía una suerte de pasión escénica. Sus empresas pagaban fortunas para que él aparezca en las películas, construyó un personaje publicitándolo de ese modo y llegó a la televisión con una suerte de reality shows que él encabezaba. Bueno, el típico showman de la política es Donald Trump, llegó nada menos que hasta la presidencia de los Estados Unidos y ese tipo de liderazgo, como ocurre también en otros lados, encuentra este tipo de problemas. El caso Stormy Daniels, un caso escabroso de infidelidad a su esposa, la modelo eslovena Melania, que intentó culpar sobornando a la actriz porno Stormy Daniels, que es con la que tuvo esta aventura sexual. Bueno, como fuere, se vienen otros procesos, pero en el centro del escenario y por ese rasgo que también lo caracteriza el ser uno de los líderes showmans de este tiempo, estuvo Donald Trump en estos días. Y en estos días también fue noticia otro showman de la política, uno de los primeros en iniciar esta era de antisistema, en la cual una de las variantes del liderazgo antisistema era el líder showman, Silvio Berlusconi. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, hoy el líder de una de las partes de la coalición gobernante, fue noticia por una mala noticia, estuvo en la escena por una mala noticia que es su enfermedad. Estuvo internado, se descubrió que tiene una forma de leucemia a sus 84 años, esto es muy delicado, pero bueno, volvió a estar en la tapa de los diarios Silvio Berlusconi, el multimillonario dueño de Mediaset, que es una empresa de grandes medios de comunicación, sobre todo de televisión, dueño del Milan, ¿no? Los líderes políticos que también hacen política con el fútbol, nada menos que con uno de los clubes más importantes de Italia. Este personaje que fue 3 veces primer ministro de Italia entre 1994 y el 2011, 3 veces primer ministro de Italia, y siempre su fórmula era la de ser el showman, vender la imagen de que es alguien que viene desde afuera de la política. Tuvo que ver en que se le allanara el camino hacia el centro del escenario político la operación Mani Pulite o Manos Limpias que encabezó el juez Antonio Di Pietro contra la corrupción, que era uno de los males crónicos de la política italiana. Bueno, ahí en la caída de la clase política, en la caída de los viejos partidos, los partidos tradicionales, la democracia cristiana fundamentalmente, se le abre el camino a este tipo de personaje y entra este showman de la política que es Silvio Berlusconi, y que junto con Fujimori en América Latina fueron en la década del 90 las primeras expresiones de la irrupción del antisistema o de la antipolítica. La antipolítica adueñándose del escenario político. Y en el caso de Berlusconi, con ese rasgo, el rasgo del showman político. Fueron noticias 3 exponentes de este rasgo de este tiempo en la política mundial: Sergio Berni, Donald Trump y Silvio Berlusconi.